con nuestro amigo Eduardo Biglione. Ya venimos llevando adelante este podcast que, ya nos hemos presentado, ya hemos narrado cómo iniciamos este camino del contacto. Y comenzaremos a contar experiencias, ¿verdad? Como ya lo hemos empezado a hacer. Como nos vamos turnando con Eduardo, en esta oportunidad, en el día de hoy, le toca el turno a nuestro buen amigo Eduardo. Así que, bienvenido, Eduardo. Adelante con lo que tienes para compartir en nuestro podcast. Muchas gracias, Livio, por la apertura a este nuevo programa. Y lo que voy a compartir con ustedes ahora es una especie de mixtura entre experiencias y conclusiones que he sacado a lo largo del tiempo en función a esas experiencias, ¿no? Bien, Así que bueno, voy a compartir acá la pantalla con ustedes. bien, Bueno, muy bien. Comienzo por el principio, bien, literalmente, bien. ¿no? Te felicito. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con lo que ya hemos comentado en otros programas. Ujú. Cuando yo era muy niño, aproximadamente tendría unos 5 años, más o menos, yo vivía con mis abuelos. Un buen día de estos me levanto a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, era la hora del desayuno. Voy al fondo de la casa de mis abuelos y en el fondo de la casa de mis abuelos habían dos ciruelos y Ujú. más allá de los ciruelos habían muchas cañas, hay un monte de cañas que yo siempre soñaba de alguna manera de que corría, atravesaba el monte de cañas y salía corriendo hacia el horizonte. Tendría que ver eso quizás con alguna cuestión de ansias de libertad, vaya a saber. Ujú. El asunto era que un sueño bastante recurrente. Un día de tantos, me levanto temprano en la mañana, voy hacia el fondo de la casa de mis abuelos, hacia esos ciruelos que estaban a los lados del camino, y me pareció ver algo extraño. El viento que había en ese momento movía solamente la parte de arriba de los árboles, de la copa de los árboles, más en la parte de arriba, digamos, ¿no? Y era bien extraño porque los rosales que había del lado izquierdo había unos rosales y del lado derecho había algunos arbustos, es decir, que estaban más o menos a mi altura. Eso no se movía, solamente se movía la parte de arriba de estos árboles, ni siquiera la parte de abajo de las copas, digamos. Y eso me pareció muy extraño porque nunca, en mi corta edad, nunca lo había visto. El asunto es que quizás con esa mentalidad de niño también traté de buscarle una explicación a todo eso y me imaginé, o eso me pareció al menos, me imaginé que se podía ver, ¿no? Una especie de plato invertido, digamos, más o menos como está en ese En el dibujo que les dibujo. estoy Ajá. mostrando en la imagen. Ujú. Y me daba la impresión de que ese plato, que era transparente, que no lo podía ver físicamente, se podía ver solamente con la imaginación, era el que movía o el que generaba el viento que movía solamente la copa de los árboles, la parte de arriba de la copa de los árboles. Después con el tiempo, ya en este camino me vengo a enterar de que existe una visión de la cuarta dimensión, donde uno tiene la posibilidad de poder ver literalmente cosas que no están en esta tercera dimensión, digamos, ¿no? Así Es es. decir, que están más allá de los ojos físicos. Ujú. Y bueno, y después de empezar a transitar este camino, comencé a comprender algunas cosas que son las que les quiero comentar ahora. Algo bien interesante, por ejemplo, en Job, en 38:1-7 en la Biblia, se lee lo que ustedes están apreciando en este momento, donde Dios, por llamarlo de alguna manera, o algún tipo de entidad Ujú. celestial, o por qué no, seres extraterrestres, se manifestaban también en forma de torbellino. Literalmente eso es lo que dice la Biblia al Ujú. menos, ¿no? Y esto es bien interesante porque nos da la posibilidad a reflexionar en algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que estas naves generen de alguna manera una suerte de portal interdimensional y que
este portal interdimensional se manifieste por medio de torbellinos, ¿no? Y cuando Ujú, hay torbellino hay polvo de por medio que delata esos movimientos energéticos, ¿no? Esos vórtices. Es claro. decir, que es bien interesante esto de los torbellinos porque nos podrían estar indicando de que hay presencias cercas que se encuentran en otra dimensión. Lo que les estoy mostrando, reitero, es de Job 38:1-7, donde se manifiesta de alguna manera algo que escapa a la comprensión de Job y que se manifiesta por medio del torbellino, pero de un torbellino. Pero no solamente en este lugar se encuentra esta El término. experiencia, sino que, claro, el Ajá. término, sino que también en Job 38:1-7 donde dice, bueno, lo que ustedes están leyendo ahí, ¿no? En otro pasaje de la Biblia también tenemos a Elías. Elías y Eliseo iban juntos y en algún momento Elías es tomado por una suerte de poder divino que también podríamos identificar con lo extraterrestre y nuevamente aparece un torbellino que se asocia con Dios o con lo cósmico, digamos, y es tomado por este torbellino y bueno, y asciende al cielo. Es decir, que en diferentes partes de la Biblia se aprecia este fenómeno de los torbellinos asociado con seres celestiales. Ujú, Una experiencia que me pareció muy interesante aquí en San Ramón, en el Valle de los Espejos. Yo iba caminando rumbo a la casa de mi madre. Estábamos aproximadamente a unas 4 o 5 cuadras del Valle de los Espejos. Y a la distancia comienzo a ver un torbellino que me pareció muy extraño que sucediera acá en San Ramón, porque en San Ramón no es un lugar donde se generen este tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no? ujú. Y bueno, tuve la suerte del alerta psíquico que me, que me alertó sobre eso. Tomé mi celular y saqué una foto. Esta foto que ustedes están viendo acá la sacó una hermana de los grupos, Rosita, Ujú, una señora ya jubilada, que justo estaba en el momento en que se estaba apreciando este torbellino. Este torbellino sucedió hace un par de veranos atrás. Yo iba caminando por la calle de Ripio que están viendo ahí abajo en la ujú, imagen. Y cuando lo vi a la distancia, también yo, además de Rosita, también yo le saqué una foto. El torbellino recién ahí se estaba configurando, se estaba conformando, ¿no? Yo estaba prácticamente y estaría a unos 100 metros más o menos de donde se encontraba Rosita. Acá donde están viendo ustedes en esta imagen van a ver el torbellino y algo que me percaté después en la imagen es este objeto pequeño que se encuentra por sobre el torbellino. Espero que lo puedan ver, ahora les voy a mostrar una ampliación donde se aprecia un objeto. Y la ujú. pregunta fue, después que me percaté de que había un objeto por acá arriba, si este torbellino no habría sido causado por este objeto que también salió en la imagen. Ahora van a ver una ampliación de ese objeto y Ah, miren mira. qué extraño, qué Ujú, interesante. Lo único que ujú. hice fue darle un zoom al Sí, objeto, sí. es decir, sacar un recuadro de la imagen y darle un zoom para poder apreciarlo mejor. Es decir, que parece que los torbellinos, además de generar movimientos de polvo, también pueden tener la propiedad de ser una especie de manifestación física de determinados portales, ¿no? Claro. Una experiencia que tuvimos en el Roncador el año Ujú. pasado, En Brasil. en Brasil, Ujú, eh, y también en otros lugares, también nos sucedió lo mismo en Capilla del Monte, en ujú, Córdoba. ujú, Empezamos a apreciar unos pájaros grandes, tipo cuervos grandotes, que empiezan a girar en círculos, como si fuera una suerte de espiral. Y en ese momento, dentro de nuestros trabajos de meditación, podemos visualizar claramente cómo se formaba un portal dimensional en el mismo momento en que estos pájaros giraban de forma espiral en un centro que estaba, bueno, literalmente en el cielo, ¿no? Es decir, ujú. como que existe un movimiento en espiral de la naturaleza cuando se manifiestan este tipo
claro. de portales. Y eso me Interesante. parece muy interesante Ujú, compartir. Esta imagen, por ejemplo, sucedió en el Nevado Sajama. ujú, Estábamos en una zona muy cercana al Nevado Sajama, a unos 3 o 4 kilómetros. Estábamos con Claudia, en ese momento pudimos ver un torbellino también. Tengo el alerta psíquico de sacar el celular y sacarle una ujú. fotografía. Y miren qué interesante esto. Se aprecia una especie de hilera como de escotillas en la parte superior del torbellino, que son delatadas por el polvo que genera el torbellino. Es decir, que si no hubiera habido un torbellino que generara ese movimiento de polvo, estas escotillas no estarían visibles. Es decir, Claro, que gracias al polvo del torbellino pudimos ver esas escotillas de un objeto que estaba suspendido ahí en el aire, que si no hubiera sido por eso no lo hubiéramos podido ver. Como que de alguna manera estos portales interdimensionales nos dan la posibilidad de poder captarlos por medio de la naturaleza. En este caso, por medio de estos torbellinos o el movimiento de las aves. Esto me parece muy singular porque la naturaleza también de alguna manera nos habla, ¿no? Cuando nombrabas a la última imagen, nombrabas al Safama, para clarificar, eso está en Bolivia, ¿verdad? Sí, el Sajama está en Bolivia, en el departamento de Oruro. Nosotros allí estábamos ubicados en un complejo, en una comunidad, en la comunidad del Tomarapi, ¿no? Ujú, Allí fuimos con un grupo de personas, tuvimos algunas experiencias y dentro de estas experiencias, bueno, quedó registrado esto extraño que pudimos ver, que al mismo tiempo a nosotros nos sirvió como de confirmación también, ¿no? claro, Y lo interesante es que tanto estos objetos como estos seres se encuentran alrededor nuestro y nosotros no los podemos ver. Y son exacto. seres materiales, tan materiales que son capaces de ser delatados por el polvo que genera un torbellino, ¿no? Y Ujú. eso me parece bien singular compartirlo con ustedes ahora. Sí, está como que habría una interrelación de la naturaleza con estas inteligencias superiores, ¿no? Que o bien se manifiesta la naturaleza para dar paso a ellos, o a la inversa, como una interrelación, ¿no? Sí, 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 sí. También nosotros tenemos algo que ver con todo eso, ¿no? Porque uno, por medio de los ejercicios de vocalización, de mantralización, de meditación, genera también un ambiente en particular como para que estas cuestiones se manifiesten, ¿no? Y al mismo tiempo uno se sensibiliza a todo eso. Este, Así que bueno. Sí, es cierto, es cierto. Y con ejercicios de mantras y de meditación, todo el entorno se modifica, ¿no? Hemos tenido experiencias de modificar, por ejemplo, el aire que hay dentro de envases de plástico vacío, que comienzan a ser extraídos, ¿no? Y eso se da solamente cuando se hacen los ejercicios, ¿no? Antes no. Sí, Sí. ahora precisamente recuerdo una experiencia aquí en el Valle de los Espejos. Fue una de mis primeras experiencias que tuve con estas cuestiones. Estábamos realizando una meditación, estaba yo realizando una meditación porque estaba solo en ese momento. Ujú, Había una tormenta y en la tormenta sobre mí, mientras realizaba la meditación, se empezó a configurar como una suerte de espiral de nubes, que no era un tornado, por suerte, pero esa espiral de nubes estaba por encima mío. Le pregunté a esto, a María Angélica, que fue mi instructora durante todo mi proceso de desarrollo, y me habló de cuestiones como el Merkaba, por ejemplo, ¿no? ujú. Este, y, y- y de que tenía que ver con naves interdimensionales que eran verdaderamente gigantescas, que nosotros no las podemos ver físicamente, digamos, pero que están ahí. Inclusive hubo experiencias en México donde determinados satélites llegaron eh, a captar estas naves gigantescas que están por sobre la Tierra, ¿no? Y eso es muy interesante también tenerlo en cuenta. Sí. Un poco me da como te digo, me das pie en
en este capítulo, de hacer la reflexión de que realmente para llegar a todo esto, porque de pronto la gente que nos está viendo puede llegar a pensar de que nosotros, qué sé yo, somos como escogidos, como elegidos, como personas seleccionadas, pero realmente no, que todo esto, y como bien tú lo vienes llevando adelante en esos cursos que vienes desarrollando, Eduardo, llegan personas de todas las edades y de todas las comprensiones culturales, ¿no? O sea, que esto no es reservado para unas pocas personas. Este tipo de experiencia la puede tener cualquier clase de personas, ¿verdad? Bueno, por eso la tuvimos nosotros, Livio. Así Claro, que imagínense claro, ustedes. claro. Lo bueno de esto es que uno comienza a comprender a dónde lo lleva este camino, ¿no? Y, y el potencial que uno tiene de poder manifestar cosas en el medio ambiente, de atraer cosas, pero al Así es. mismo tiempo de repeler cosas, por suerte, ¿no? Ujú, Entonces, aquí se da la posibilidad de poder experimentar, de traer a tierra eso que en algún momento puede llegar a ser invisible, y transformarlo en visible. Desde lo que es un ujú, sueño, desde lo que es una visualización creativa, por ejemplo. claro. Y eso es maravilloso porque nos da la pauta de que detrás de este mundo tangible, material, que vemos y tocamos y de la cotidianidad material donde uno trabaja, va a dormir, Ujú, sigue trabajando el otro día, existen cosas más allá, este, que son así es. accesibles y Así que las es. podemos traer a tierra por medio de este tipo de experiencias, ¿no? Sí, la reflexión la hice, ¿sabes por qué? Porque en nuestro programa de radial, que sale los martes, muchas veces me ha llamado la atención que muchas veces la audiencia hace la referencia como que el grupo es seleccionado, como que el grupo es reducido o de élite, y realmente nosotros nos hemos cansado casi de reiterar de que realmente no, que esto está abierto para todas las personas, ¿no? Entonces, en este momento de las reflexiones, por eso recordaba eso y hacía el planteamiento bueno, de que realmente cualquier persona puede tener este tipo de experiencias y de hecho lo está pasando, ¿no? Por eso está cada vez más dándose a conocer todo esto, ¿no? Claro que sí, Livio, claro que sí, que es una posibilidad y es una oportunidad. Obviamente que como todo en la vida hay que tener determinada constancia, ¿no? Es decir, si yo voy a estudiar al liceo, tengo que tener una constancia de estudiar todos los días. Y esto es más o menos lo mismo. Acá tampoco nada es regalado, digamos, ¿no? Todo de Sí, es alguna cierto. manera tiene su precio. Y, Ujú, pero ¿cuál es el precio? Bueno, meditar, aprender ujú. a relajarse, aprender a alimentarse, aprender a cómo comportarse más allá de los errores que uno pueda tener, saber aceptar las propias carencias y tratar de transmutarlas, de cambiarlas, de sobrellevarlas y de seguir adelante, ¿no? Y esa práctica en la vida cotidiana te va a ir conduciendo a ese vínculo con lo que algunos llaman lo paranormal, pero no es que sea algo paranormal, que esté más allá de lo normal, es que simplemente no estamos educados como para poder ver más allá de lo que es material. Sí es. La promesa es, como en cada episodio, cada capítulo de este podcast, es que vamos a seguir compartiendo experiencias, porque esto recién empieza, ¿verdad? Y vamos a seguir compartiendo experiencias que realmente rayan lo milagroso, lo paranormal, lo extraordinario, y que precisamente hemos llevado adelante, o estamos llevando adelante este ciclo de capítulos en el podcast para justamente eso, ¿no? Para que mucha gente que recién está ingresando en esta, ¿cómo podríamos decir? En esta, o incursionando en estas investigaciones y experimentando en sus primeras armas en todo esto, de lo no físico, de lo etérico,
que bueno, que realmente ese compartir les ayude a las personas y que puedan entender de que experiencias similares pueden tener y o aún superiores, ¿no? Experiencias de contacto físico como tanto nuestro amigo Eduardo como quien les habla hemos tenido con estos seres, con estas inteligencias superiores que, bueno, tienen un propósito, ¿no? En el desarrollo de este ciclo vamos a ir avanzando y explicando el por qué y para qué llegan desde tiempos inmemoriales estas inteligencias, ¿verdad, Eduardo? Así es, Livio, así es. Creo que a partir del próximo podcast vamos a comenzar a profundizar en otros temas y estaría genial que los amigos que nos ven nos realicen preguntas sobre qué temas les gustaría tratar, qué información les gustaría que nosotros compartamos o qué opinamos de un tema en particular. Eso estaría genial, me parece también. Perfecto, sí, va a haber esa posibilidad, evidentemente, porque es parte de la cosa, ¿no? De que la gente que nos vea pueda participar haciendo preguntas y bueno, en el siguiente capítulo o episodio se las vamos respondiendo. Bien, Muy bien, Livio. Muchas gracias. creo que, por favor, gracias a ti, Eduardo, creo que ya estamos cercanos a los minutos pautados, así que bueno, la promesa es volver a encontrarnos en una próxima edición, en un próximo episodio. Muchísimas gracias y pronto nos vemos.